Bueno, pues muchas gracias por la pertenencia. Bueno, estábamos diciendo que inaugurábamos el título sexto, situaciones administrativas, y que las situaciones administrativas eran una distinta manera de estar dentro de la función pública sin perder la condición de funcionario, pero con una mayor o menor intensidad respecto de los derechos y deberes. Y que las situaciones administrativas que estamos viendo aquí en el párrafo 1 son básicas, obligatorias en todo el territorio, pero que las comunidades autónomas, a través de ley, por supuesto reserva de ley, leyes de la función pública, podrán regular otras situaciones administrativas pues, distintas, siempre que se dé alguna de las circunstancias siguientes. Y os decía que estas circunstancias eran muy abiertas y que la administración no va a encontrar ninguna dificultad para poder crearlas. Fijaros, razones organizativas, razones de reestructuración interna o exceso de personal. Esto, evidentemente, siempre se podrá acoger a la autoorganización, que es una potestad que tiene cada administración pública para inventarse situaciones administrativas distintas. Y la segunda era que cuando los funcionarios accedan a otros cuerpos y escalas y no les corresponda quedar en las situaciones previstas en este estatuto, que ya va a ser difícil, pero bueno, por eso ya veremos cómo en el Estado, cuando hay una situación en la que no se sabe en qué situación va a estar un funcionario, la respuesta es muy fácil, va a ir a la plenitud, va a ir al sol, porque el sol, que es el servicio activo, tiene fuerza atractiva. Pues bien, aquí nos está diciendo que las comunidades autónomas pueden inventar algún planetoide que no sea el sol, donde si no se sabe muy bien dónde pueden caer, pues pueden ir a este remanso de paz que no sería el sol. Y después, cuando pasan a prestar servicios en organismos o entidades del sector público, en régimen distinto de funcionario de carrera. Y régimen distinto de funcionario de carrera o es personal de alta dirección o es personal laboral normal y corriente. Pues bien, eso habría que ir viendo las leyes, ya digo, de función pública para ir viendo esos ejemplos. En el propio Estado tiene ejemplos. En el propio Estado hay situaciones administrativas que aquí no están, pero como eso lo veremos en el tema correspondiente, ahora no aventuremos. Bueno, dice que dicha regulación, según la situación administrativa, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos y obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo. Es decir, puede hacer un palo y una zanahoria. Una zanahoria sería garantía de índole retributivo, es decir, que se podría estar en una situación no trabajando, pero aún así se podría estar cobrando algo, no digo el 100% de todo, pero cobrando algo, o esto sería la zanahoria o el palo, imponer derechos respecto de las obligaciones, derechos y obligaciones con reingreso al servicio activo. Respecto de los derechos sería, por ejemplo, la reserva de plaza en el municipio. Y respecto de las obligaciones es que a lo mejor le establece un plazo donde obligatoriamente tiene que pedir el reingreso al servicio activo. Bueno, pues nos habíamos quedado aquí. Y ya os decía que utilizábamos un sistema tipo ejemplo, tipo imagen mental de los planetas del sistema solar, siendo el Sol el servicio activo con esa fuerza atractiva. Y bien, nos dice como concepto que se hallan en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo de este estatuto, es decir, conforme a las leyes de las distintas administraciones, presten servicio en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la administración o organismo público o entidad en que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. Eso es lo que os comentaba antes. Si hubiera duda de en qué situación podría estar un funcionario según algún acontecimiento rarísimo que haya pasado, que pueda quedarnos en la perplejidad de dónde demonios está, no hay duda. La fuerza atractiva del Sol hace que caigan en el Sol, en el servicio activo. Los efectos, y esto es donde aquí está la raíz, además de todas las situaciones administrativas, que la plenitud de derechos y obligaciones es variable según en la situación donde nos encontremos. Y como aquí estamos en la situación normal y corriente, donde el funcionario está en su puesto de trabajo, está prestando servicios, pues aquí está prestando, ya digo, prestando servicios. El segundo componente es que gozan de todos los derechos inherentes a la condición de funcionario y la otra cara de la moneda, sujetos a todos los deberes y responsabilidades. En una palabra, la plenitud de derechos y obligaciones, estos son los efectos, son las dos características del servicio activo, que está prestando servicios y que, respecto de los efectos, tiene la plenitud de derechos y obligaciones. El régimen jurídico, pues bueno, es del servicio activo, pues son las normas de este estatuto, y después pueden haber algunas precisiones donde se incluyan en el servicio activo
unas situaciones donde a lo mejor en otras comunidades, en alguna comunidad autónoma, pues tendría una situación distinta y no la de activo. Pero, primero, las normas de este estatuto, esto es impepinable, lo tienen que aplicar porque es legislación básica, y después lo que diga la normativa de la función pública de cada una de las administraciones. Pues bien, hay que tener en cuenta que las situaciones administrativas están desarrolladas por un decreto que lo veremos en el tema correspondiente, el 365, ya digo, donde se regulan estas situaciones administrativas. El 3, vamos a echarle un vistazo, es un decreto que tiene 22 artículos, y lo tendremos que saber muy bien por una sencilla razón, porque lo preguntan y sobre todo lo preguntan en casos prácticos. Vamos a echarle un vistazo, aquí lo tenemos y nos vamos al índice. Esto está desde el punto de vista del Estado. Por lo tanto, aquí veremos situaciones administrativas, como estáis viendo, el listado de situaciones administrativas que, como estáis viendo, es bastante más grande. Es verdad que también es bastante más grande porque aquí están desplegadas los tipos de excedencia, están desplegadas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay situaciones que no están en las que hemos visto. Por ejemplo, esta, la expectativa de destino. Por ejemplo, esta, la excedencia forzosa. Todas esas no están. Esta otra, la excedencia voluntaria por incentivada. Estas no están. Estas están en el Estado y pueden estar en unas comunidades autónomas porque la hayan copiado o no. Pero las que no pueden faltar son las que son básicas: servicios activos, servicios especiales, la del cuidado de hijos, la de prestación de servicios en el sector público por interés particular, la agrupación familiar y la suspensión de funciones. Estas sí que son comunes. Y en fin, y aquí ya pues irá pues desarrollando el servicio activo. ¿Quién se encuentra en el servicio activo? Fijaros qué lista del servicio activo tenemos. Después pasa al capítulo siguiente, servicios especiales, y aquí otra lista grande de servicios especiales y los efectos jurídicos. Después, servicio en comunidad autónoma, servicios transferidos y funcionarios destinados. Esto lo voy a dejar aquí porque sí que vamos a echar, para entender algo que viene a continuación, es necesario echar mano a estos conceptos que están aquí. Así que lo dejo aquí. Venga, seguimos con nuestro decreto. Ya le hemos echado un vistazo y ya destaco la importancia que tiene. Bien, vamos ahora a los servicios especiales. Ya hemos visto el servicio activo, pues seguimos corriendo con los servicios especiales. ¿Qué es esto de los servicios especiales? Los servicios especiales se idearon cuando el funcionario saltaba a la política. Es decir, es el salto a la política de un funcionario. Claro, aquí tenemos un problema. Un funcionario que se hace un hombre de partido es sospechoso, o difícilmente uno se puede creer que va a ser objetivo y va a obedecer, va a estar sometido plenamente a la ley y al derecho como debería. En una palabra, hay un conflicto. Y en ese conflicto del servicio objetivo y de lo que dice la Constitución en el artículo 103.3, la imparcialidad, la neutralidad, esa neutralidad política, pues evidentemente aquí no se contradice en sus propios términos. Y por lo tanto, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Tenemos que tener en cuenta, por otro lado, el artículo 23.1 de la Constitución, que habla del derecho a participar en los asuntos públicos. En los asuntos públicos de manera directa o indirecta a través de elecciones. Pues aquí un funcionario ha decidido ejercer ese derecho fundamental de participar en los asuntos públicos de manera directa, ha saltado a la política. Eso no se lo puede impedir nadie porque, aunque sea funcionario, es también un ciudadano. Pero claro, hay que apartarlo del servicio activo. Por eso se ha creado esta situación. Y bueno, también se ha aprovechado esta situación para otras situaciones que no son exactamente el salto a la política del funcionario, pero bueno, era necesario apartarlo del servicio activo. Así que, como ya sabemos el fundamento, pues vamos a ver las situaciones. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales y esta, como estáis viendo, es un sistema de lista, es un sistema tasativo. Si no
si no encajáramos en una de estas letras, tendríamos que estar en servicio activo. Pues bien, ser miembros del gobierno, es decir, ministros, órganos de gobierno de las comunidades autónomas o de Ceuta y Melilla, en una palabra, ser ministros o consejeros de las comunidades autónomas, miembros de las instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas administraciones públicas o administraciones. Y ya sabemos que la situación de alto cargo es de director general hacia arriba, de director general hacia arriba, incluyendo los delegados del gobierno, etcétera, etcétera. Y precisamente esto de alto cargo, hay una ley que lo regula. Vamos a echarle un vistazo, que es la ley de alto cargo. Nos vamos al índice y, nos dice nombramiento y ejercicio de alto cargo, objeto y ámbito de aplicación y el nombramiento. Dice, el nombramiento de los altos cargos será entre personas idóneas, de acuerdo tal, son idóneos quienes reúnen honorabilidad y debida formación y experiencia en la materia. Parece mentira, lo de debida formación y experiencia en la materia, porque hay cada alto cargo que es un tuercebota auténtico. Y bueno, y después dice que no concurre honorabilidad y nos da situaciones. Muy bien, el ejercicio del interés, el ejercicio del alto cargo, el interés general, la integridad, la objetividad. Sí, pero no objetividad, sí, mucha objetividad, pero no puede estar en el servicio activo. Ya el régimen retributivo, protección social, compensación, etcétera, etcétera, recursos humanos materiales, etcétera, etcétera. Bien, quien decide quién es alto cargo y quién no es alto cargo, ya digo, es la ley 40, no es esta ley, esta es la que regula el alto cargo, pero quien dice que es alto cargo es, ya digo, es aquí nos pone un listado, pero ya digo, la definición de los que pueden estar de alto cargo está en la ley 40. Aquí dice los miembros del gobierno, secretarios de Estado, subsecretarios y asimilados, secretarios generales. Estos secretarios generales tienen rango de subsecretarios, los delegados del gobierno en Comunidad Autónoma Ceuta y Melilla, los delegados del gobierno en entidades de derecho público, los jefes de misión diplomática permanente y los jefes de representación permanente en organizaciones internacionales. Estos son, en una palabra, embajadores. Los secretarios generales técnicos, los directores generales. Los secretarios generales técnicos tienen rango de director general, por eso están por debajo del subsecretario. Y los directores generales de la Administración del Estado y asimilados. Y bueno, y después ya presidentes, directores generales, en fin, todos estos. Esto no me lo van a preguntar, esto no lo he visto en preguntas nunca. Lo que sí que nos pueden preguntar es la lista de alto cargo o no alto cargo, pero no de esta ley, la que os comentaba, la que está en la ley 40. La que está en la ley 40. Vamos a echarle un vistazo a la ley 40 y ley del régimen jurídico del sector público, y ahí sí que está la lista de alto cargo. Nos vamos a aquí vamos a ver órganos administrativos, concretamente creo que es en los 50, a partir de aquí. Sí, en órganos superiores, órganos directivos, y nos dice, son órganos directivos, tanto los delegados del gobierno, que tendrán, en las comunidades autónomas, que tendrán rango de subsecretario, los subdelegados del gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general. Y aquí, mirad, en el punto 6, los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con esa ley que acabamos de visitar, la ley 3/2015. Esto es lo que nos pueden preguntar, esto sí lo he visto preguntado. Y sobre todo he visto preguntado que no es alto cargo los subdirectores generales y asimilados. Estos no son altos cargos. Bien, bueno, seguimos, para no desviarnos mucho de nuestra ley de función pública. Después dice, cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses en organismos internacionales, es decir, en órganos de cooperación internacional. Esto sí que lo han preguntado también mucho. La verdad es que esto lo han preguntado todo, pero sobre todo la primera, la letra A que hemos visto, y esta la han preguntado mucho. Y sobre todo en caso práctico. ¿Por qué? Porque hay un plazo frontera mayor de 6 meses o inferior a 6 meses. Si la misión internacional es mayor de 6 meses,
entonces tenemos que dejar el servicio activo e irnos a servicios especiales. Pero si es inferior a 6 meses, seguimos en servicio activo. ¿De acuerdo? Esto es importante porque es de, ya digo, es de pregunta. Inferior a 6 meses, entonces estamos en servicio y superior a 6 meses, servicios especiales. Además, en servicio activo estamos en una provisión de puesto de trabajo que se llama comisión de servicio. Comisión de servicio de cooperación internacional. Y es una manera de estar en servicio activo, pero estamos en servicio activo. Seguimos. Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos, actividades dependientes o vinculados a las administraciones públicas, y estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. En una palabra, seguimos con el alto cargo. Después, cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, o destinados al Tribunal de Cuentas. Y aquí tuvieron una muy mala uva. Sinceramente, tuvieron una muy mala uva. Porque respecto del Tribunal de Cuentas, se fueron a preguntar el artículo 93.3 de la Ley del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene 2 leyes. La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que esa la veremos en gestión financiera, y después tiene una ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Pues se fueron al artículo 93.3 para buscar la pregunta. Porque en el Tribunal de Cuentas se puede estar de 2 maneras. Se puede estar en servicio activo o en servicios especiales. Por lo tanto, aquí tenemos que irnos al artículo 93 y ver el punto 3 a ver qué es lo que pasa. Dice, la situación administrativa de los funcionarios comprendido en el apartado anterior será de servicios especiales. Correcto. Pero esta es la primera situación que os comentaba. Servicios especiales. Pero, dice, cuando accedan al tribunal por el procedimiento de libre designación. Pero también está la de servicio activo, con destino en el Tribunal de Cuentas cuando acceden mediante concurso. Entonces, si acceden por libre designación, perdonad, voy a ponerlo. Cuando acceden por libre designación es, como estáis viendo, servicios especiales, pero cuando es por concurso es servicio activo. Pues tuvieron la mala uva, menos mal que solo lo preguntaron una vez, pero bueno, como lo he visto preguntado, pues vamos a tener que llevar ese cuidado. Pues ya está. Aquí viene Rafa. Venga, pues seguimos con la explicación. Vamos a esperar un poco a Rafa, que ha conectado. Buenos días, Rafa. Venga, estamos en los servicios especiales, que ya hemos empezado. Bueno, después dice, cuando accedan a la condición de diputado o senador en las Cortes Generales o miembro de la Asamblea Legislativa, es decir, diputado regional. Dice, si perciben retribuciones, Mirad, hay parlamentos, bueno, cuando es de diputado o senador, perciben retribuciones sí o sí, por lo tanto aquí no hay duda. El problema está en cuando sean miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, porque algunas comunidades autónomas no retribuyen a esos diputados regionales, no los retribuyen. Por ejemplo, si no ha cambiado, que no lo sé, que a lo mejor sí que ha cambiado, porque cambió el gobierno. Yo me acuerdo que en Castilla-La Mancha, cuando era presidenta Dolores de Cospedal, pues quitó las retribuciones. Pero ahora, como hay otro partido, pues no sé si la ha vuelto a poner, pero imaginamos que no la ha puesto. Si no percibe retribuciones, condenaríamos al hambre a alguien que ejerce el derecho fundamental de participar directamente en los asuntos políticos, del acceso a la política, y eso tampoco se puede penalizar. Por lo tanto, si se es declarado político, miembro de una asamblea legislativa que no recibe retribuciones, si no percibe retribuciones, sigue estando en servicio activo, pero si recibe retribuciones, entonces pasa a servicios especiales, porque va a cobrar del cargo de político.
Y después dice que quienes pierdan esto es una especie de derecho de desempleo del político, quienes pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato, podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta la nueva Constitución. Y la nueva Constitución pueden ser 3, 4, 5 meses, que tarden en reunirse las nuevas. Después dice, cuando se desempeñen cargos selectivos retribuidos y dedicaciones... ¿Por qué tienes escrito bola abajo? Porque tengo una bola abajo para 1:30. Vale, he desactivado a Rafael el audio. Después dice, cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las asambleas de Ceuta, en Melilla y en las entidades locales. En una palabra, lo mismo que para las comunidades autónomas, en este caso para los ayuntamientos y diputaciones provinciales, las entidades locales. Pero aquí hay una doble condición. La primera condición es la retribución, que el fundamento es el mismo que la letra anterior, pero además hay que, lo que se conoce como la dedicación exclusiva. Es decir, aquí estamos hablando de los grandes cuerpos funcionariales de los ayuntamientos. Tienen dedicación exclusiva, por supuesto, el alcalde, pero bueno, es que en España hay 8.200 ayuntamientos y hay alcaldes que no cobran nada, ni tienen dedicación exclusiva porque el ayuntamiento tiene 100 habitantes, tiene 20 habitantes. Y os podéis comprender que ni es retribuido ni tiene dedicación exclusiva. Y si es funcionario, pues oye, pues sigue estando en servicio activo. Ya digo, aquí tiene este doble requisito, la retribución y la dedicación exclusiva cuando estamos hablando de Ceuta y Melilla y las entidades locales. Bien, aparte dice, y cuando se desempeñan responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y resolución de las reclamaciones económicas administrativas. ¿Estos quiénes son? Mirad, en los ayuntamientos de gran población, que son normalmente los que tienen más de 250.000 habitantes o incluso menos, a partir de 85.000 habitantes se puede ser municipio de gran población si lo solicita la comunidad autónoma y la comunidad autónoma lo aprueba. Eso lo vimos en el tema de la administración local, ese que dice Sara que tiene dificultad. Pues ahí, en esos municipios de gran población, tiene que haber un órgano que solucione la reclamación económica administrativa. ¿Qué son las reclamaciones económicas administrativas? Pues es en materia tributaria. Cuando, por ejemplo, un contribuyente dice que no está de acuerdo con un recargo que le han puesto o que no está de acuerdo con que no le hayan considerado una exención fiscal, un beneficio fiscal, etcétera, etcétera. Entonces se hacen, o que han calculado mal la renta, en fin, todas, o el IBI, en este caso como estamos hablando de la administración local, no es la renta, sería el IBI, los impuestos locales, el impuesto de vehículos, etcétera, etcétera. Pues entonces se hace una reclamación económica administrativa. Y pues los miembros de esos que conocen y resuelven la reclamación económica administrativa, pues van por servicios especiales. Después, cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los Consejos de Justicia de la Comunidad Autónoma cuando se creen. No todas las comunidades autónomas tienen consejos de justicia, que sería algo así como el equivalente al Poder Judicial. Lo tendrá Cataluña y lo tendrá el País Vasco, por supuesto. Después, cuando sean elegidos o designados para formar parte de los órganos constitucionales, por ejemplo, defensor del pueblo. Bueno, lo del defensor del pueblo ya lo habíamos visto antes. Otros órganos constitucionales, por ejemplo, pues pudiéramos pensar el Consejo de Estado, o de los órganos estatutarios equivalentes en las comunidades autónomas, u otros cuya elección corresponde al Congreso de los Diputados, Senado o Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas. Porque si alguien es elegido para formar parte de un órgano constitucional y es elegido por el Congreso de los Diputados, el Senado o la Asamblea, os podéis imaginar que son políticos puros y duros. Después, el personal eventual. El personal eventual tiene un derecho de opción. Es decir, estos pueden elegir estar en servicio activo o estar en esta situación, en servicios especiales. Y dirá lo que más le convenga, seguramente desde el punto de vista de dinero. Si en la función de asesoramiento, de confianza o asesoramiento político, percibe un sueldo pues, considerable, pues evidentemente pues elegirá eso, supongo, salvo que vaya por amor al arte. Y si no, y si a lo mejor la función de confianza o asesoramiento político es muy escaso, a lo mejor es que de vez en cuando le piden un informe y le pagan solo por lo que se las horas que le ha echado para elaborar ese informe, que puede ser muy esporádico, pues evidentemente a este personal eventual no le va a compensar estar en servicios especiales
y optará por permanecer en servicio activo. Por lo tanto, el personal eventual tiene un derecho de opción de estar en activo o en servicios especiales. Después, cuando adquiere la condición de funcionario del Servicio de Organización Internacional, pues imaginar un funcionario que ha aprobado la oposición de la Unión Europea, de la ONU, etcétera, etcétera. Después, cuando son asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes y de las Asambleas Legislativas, es decir, un funcionario que es asesor. Pues si es un asesor de un grupo parlamentario de un partido político, para entendernos. Bueno, hay grupos mixtos donde hay varios, un totum revolutum de partidos políticos, pero fundamentalmente los grandes grupos parlamentarios son monocolor, tienen un solo partido. Entonces, evidentemente, estos han perdido la neutralidad que se exige en el servicio activo, la han perdido. Y después cuando sean activados como reservistas voluntarios en las Fuerzas Armadas. En fin, esto es que vienen los moros por la costa, que entramos en guerra, o viene Putin, que ya está en los Pirineos, en fin, en cualquiera de estos, o en el puerto de Barcelona, en un buque de guerra. En cualquiera de estas situaciones, pues esto sería lamentable. Bueno, pues vamos a ver qué efectos tiene. Como estáis viendo, es una letra que es una clasificación cerrada. No es esa típica clasificación que termina diciendo y cualquier otro que diga por ahí. No hay cualquier otro que diga por ahí. Es una lista cerrada. Bien, los efectos de los servicios especiales es increíblemente bueno. Y digo que es increíblemente bueno no porque sea especialmente bueno desde el punto de vista de dinero y de consideración social, bueno, no quería utilizar la palabra privilegio, pero bueno, la dejo ahí. Pero es excepcional en el sentido de que contradice el espíritu de la Constitución. Me explico. En la Constitución, en el artículo 103, en el 103, que es el artículo cabecera 103.3 de la Constitución, pues hay dos principios fundamentales que deberían ser inspiradores de la construcción de la función pública, como es el principio de imparcialidad y el principio de las incompatibilidades. Bueno, estos dos principios no parece que sean muy proclives o que hagan inspirar un empuje del legislador para que el funcionario salte a la política. Si estos principios inspiradores del Estatuto Básico del Empleado Público habla de la imparcialidad y de la incompatibilidad, lo que quiere la Constitución es que haya un impermeable de un profesional respecto de la política. Pero lo que vamos a leer a continuación es, sorprendentemente, quitamos ese impermeable y realmente el Estatuto Básico está empujando a los funcionarios para que se metan en la política. Vamos a leerlo si no. Fijaros lo que os quiero comentar con esto. Dice, perciben las retribuciones del puesto o cargo que desempeñan. Es decir, el dinero de político, la retribución de político, que evidentemente os podéis imaginar que es mayor que el de funcionario. Y después dice algo que también es increíble, sin perjuicio de que cobren los trienios de funcionarios. Es decir, cobran las retribuciones más los trienios. Un caramelo, un caramelito total y absoluto. Después, respecto del tiempo, el tiempo es absolutamente beneficioso y computa a todos los efectos. Es decir, a efectos de ascenso, a efectos de trienio, es decir, va ganando trienio. No solo los cobra, sino que el tiempo les hace que puedan ir alcanzando nuevos trienios. También, como el tiempo les permite, por ejemplo, saltar, ascender de cuerpo, de promoción interna. Ya sabéis que para estar en promoción interna vertical hay que estar 2 años. Pues bien, el tiempo que permanezcan en la política cuenta a efectos del cómputo de esos 2 años para poder participar en procedimientos de promoción interna. Y además, cotizan por ello, le están cotizando los derechos del régimen de seguridad social que les sea de aplicación. Desde luego, una cosa extraordinariamente buena. Bien, después dice, bueno, y después aquí habla de una cosa que nosotros no vamos a entrar, no lo han preguntado nunca, ni falta que les hace, porque por una sencilla razón, porque tendríamos que entrar
a la comprensión, cosa que no vamos a hacer, porque sería un disparate, a lo que es el derecho de transferencia de los funcionarios de las comunidades europeas. Y ahí no vamos a entrar. Dice, no será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones europeas o de las entidades tal, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los funcionarios de las comunidades autónomas. Y eso pues no lo vamos a ver, qué es ese derecho de transferencia. Y bueno, pues nuestra perplejidad no ha terminado aquí, sino que sigue avanzando. Y es lo que de manera cínica se le ha llamado el nivel 33. Y me explico. El nivel es en la función pública hay 30, del 1 al 30, como sabemos, aunque realmente empieza del 7, del 7. Pero lo del nivel 33 se ha dicho como una especie de cinismo por lo siguiente. Dice, quienes se encuentren en situación de servicios especiales tienen derecho, al menos cuando vuelvan al servicio activo, porque ya hemos visto que el servicio activo tiene fuerza atractiva y tarde o temprano, cuando se le acabe la etapa de político, normalmente 4 años, tienen que reingresar al servicio activo. Y tienen este privilegio en la misma localidad y en las condiciones y retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o carrera que hayan consolidado. Digo que hayan consolidado, ¿por qué? Porque en la promoción interna, los ascensos y los trienios, es posible que durante su paso por la política haya mejorado y por lo tanto su escalón en la carrera está consolidado de una manera mejor. Y por lo tanto, al reingresar al servicio activo tiene derecho a la misma localidad. No a la misma mesa y misma silla, antiguamente sí, era la misma mesa y la misma silla. Hoy no, ahí por lo menos es la misma localidad y condiciones, retribuciones y nivel de carrera. Bien, hasta ahí, bueno, pues esto pues, podría ser aceptable. Se ha dedicado a la política, se entiende que ha sido por altruismo y no por comisiones, por hacer alguna comisión, por recibir alguna comisión, etcétera, etcétera. Hasta ahí nos lo creemos. Pero ahora viene lo bueno. Dice, tiene asimismo derechos, los derechos que cada administración pública puede establecer en función del cargo que haya originado el pase a esta situación. Es decir, las leyes de la función pública pueden incluso darle más caramelos a estos señores. Pero es que el estatuto no se calla aquí y digo, bueno, que sean las legislaciones de cada comunidad autónoma quien lo haga, sino que el propio estatuto lo establece. Dice, en este sentido, las administraciones públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados miembros de todos estos organismos. Es decir, esto es la política pura y dura. Hasta ahí aceptable. Pero aquí es donde viene la traca. La traca viene aquí. A ver. Jolín. Ya sé qué es lo que ha pasado. La traca viene aquí. Dice, como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación de grado. Uy, jolín, estoy un poco torpe hoy, perdonadme. En la consolidación de grado y los complementos, y cuando hablamos de complementos estamos hablando de complementos, los complementos retributivos que hemos visto, el complemento de destino y el complemento específico, y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales u otros cargos superiores de la correspondiente administración pública. ¿Y esto qué significa? Significa que hasta que se jubilen, los complementos que cobraban como políticos, como director general o superior, como alto cargo, los van a conservar. Aunque, fijaros, sean administrativos o sean auxiliares administrativos, vuelven a su función pública de administrativo o de auxiliar administrativo y resulta que va a cobrar el complemento de director general nada más y nada menos. Hasta que se jubile. Un auténtico chollo que no tiene ninguna justificación.
Aquí, aquí lo que vemos es la única justificación de por qué no dimite nadie. Estos no dimiten ni, vamos, ni con agua hirviendo se van. Fijaros qué pedazo de chollo. Esto, ¿por qué se llama complemento, el nivel 33? Es porque tiene una historia. Esto se introdujo en una ley de presupuestos para el año 91, la ley 3190 de presupuestos para el año 91, en el artículo 33. Por eso, ya digo, de manera chistosa, de manera jocosa, le han llamado el nivel 33. Que decía esto, más o menos decía que quien haya estado quien dice los funcionarios de carrera que durante más de 2 años continuados o 3 con interrupción desempeñen o hayan desempeñado a partir del 77, fijaros que esto ya es antiguo, esto ya viene del 91 y esto fue un premio, puesto en la Administración del Estado de la Seguridad Social, comprendido en el ámbito de aplicación de la ley antigua de incompatibilidades, percibirán desde su reincorporación al servicio activo y mientras se mantenga en esta situación el complemento de destino correspondiente al grado personal incrementado, fijaros, incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fijaba para los directores generales de la Administración del Estado. Bien, esto, la historia fue lo siguiente. En la comunidad autónoma de Mallorca, en Baleares, pues lo cogieron, pero no solo para el año 92, porque tenéis que tener en cuenta para el año 91, tenéis que tener en cuenta que una ley de presupuestos cuando termina el año, pues se deroga por la siguiente. Sin embargo, en Baleares, este artículo, este complemento de destino del director general lo conservó. Y entonces lo impugnaron. Y los tribunales dieron la razón a los impugnantes, de tal manera que lo quitaron. Pues bien, ¿qué es lo que ha hecho el legislador? Si me lo quita el Poder Judicial, yo que soy el Poder Legislativo, lo vuelvo a meter. Y lo volvieron a meter. Y así ha quedado. Y esto ha sido criticado, aquí he puesto la crítica, porque primero no tiene justificación. Esto no lo van a preguntar, esto es como un comentario mío. Entender que esto es un comentario mío, pero que me parece tan inaudito, tan injusto, de tanta cara dura, que no he podido por menos que ponerlo aquí. Hay un problema de justificación, hay un problema de falta de igualdad, hay un problema de proporcionalidad, de moralidad, de decencia, de seriedad. Fijaros, todo esto no lo digo yo, esto lo dice la doctrina. Hay catedráticos que hablan de que esto es intolerable. Así que fijaros. Y dice, y en fin, si en el conjunto de las administraciones públicas españolas hay en tiempo real, más o menos, ya no me acuerdo, cuando saqué este artículo, no me acuerdo en qué año estamos hablando, pero vamos, reciente, pues imaginaros, pero por número, hay 7.000 altos cargos, sin contar los altos ejecutivos de las empresas públicas, que pueden ser pues, otros 7.000 o por ahí. Podemos estar hablando entre 10.000 y 15.000 personas chupando del presupuesto, y una vida política media de 4 años. Fácil resulta colegir cómo se va abarrotando el cómodo burladero de funcionarios ex altos cargos que retornaron a la condición de empleado público de a pie y están cobrando este complemento. Una auténtica vergüenza. Y bueno, y ya pues vamos a tomar un trago de agua para calmarnos. Es que yo a veces hay cosas que, en fin, como las veo, me molestan mucho. Bueno, vamos con la reserva de ley. Para terminar, los servicios especiales, decir que la declaración de esta situación procederá, en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente estatuto y las leyes de la función pública que se estén en desarrollo. En una palabra, esa lista era una lista cerrada, pero desde el punto de vista básico, pero las leyes de función pública de cada comunidad autónoma pueden desarrollarlo. Siempre con ley, reserva de ley. Bueno, vamos a ver ahora otra situación administrativa. Esta situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas obedece a la posibilidad de que un funcionario del Estado se vaya a una comunidad autónoma o de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma y viceversa, de una comunidad autónoma al Estado. Es decir, esa transferencia de moverse los funcionarios de una administración a otra. No solo dentro de la misma administración, sino aquí es que salimos a otra administración pública distinta. Bien, hay dos tipos de esta movilidad extra administrativa que se puede dar en dos situaciones.
Dos situaciones que el TREVED no le ha puesto nombre por esa cobardía que debería de haberlo hecho. Yo le he puesto el nombre, le he puesto la etiqueta porque que es la que se utiliza en el decreto 365 que hemos visto antes. Este decreto que os había comentado que no lo cerraba, a ver, el de los funcionarios transferidos y el de los funcionarios destinados en el decreto. Y para entenderlo tendremos que leer esto, adelantar la lectura de estos dos artículos. Bueno, pero vamos por partes, vamos con lo que dice, ya habéis visto de dónde ha salido la etiqueta de transferido y de destinado. Ha salido justamente de aquí, del artículo 10 del 365 y del artículo 11 del 365, que yo las etiquetas no me las he inventado, como podéis imaginar. Pues bien, los funcionarios de carga que en virtud de procesos de transferencia, y este sería el transferido, o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, estos son los destinados, pues en cualquier caso han obtenido un destino en una administración pública distinta. Entonces serán declarados en la denominación que tiene esta situación, el nombre que tiene, pues es evidentemente el de la etiqueta, el mismo de la etiqueta. Bien, vamos a distinguir, aunque aquí sea a bote pronto, qué es esto del transferido. ¿Qué es un proceso de transferencia? El proceso de transferencia, lo que origina al transferido, como distinto del destinado, es que cuando arrancaron las comunidades autónomas y hubo esa distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, el Estado iba desprendiéndose de competencias y paulatinamente las comunidades autónomas iban accediendo a las competencias que dejaba el Estado. Cuando se hace un proceso de transferencias, arrastra todos los recursos. ¿Y cuáles son los recursos? Ya sabemos que los recursos en un proceso de transferencias son de tres tipos: humanos, y esto es lo que aquí estamos, patrimoniales y financieros. Pues evidentemente en lo que toca a la transferencia de recursos humanos da origen a esto, al funcionario transferido. Y esto es de carácter obligatorio. Es decir, si una comunidad autónoma ha cogido la competencia de educación, pues los funcionarios que estuvieran en la dirección provincial o en la dirección provincial de educación del Estado van a pasar a la Consejería de Educación de la comunidad autónoma respectiva obligatoriamente. Esos son los transferidos. Pero ahora vamos a otra situación distinta, que cuando veamos el artículo 100, la Comisión Sectorial de Administración Pública, donde ahí se hacen convenios y las comunidades autónomas y los ayuntamientos y el Estado dialogan, pueden establecer un convenio donde se permita que un funcionario del Estado pase a una comunidad autónoma o una comunidad autónoma pase al Estado, ya digo, en virtud de ese convenio, y para eso abren unos procesos de provisión de puestos de trabajo, como puede ser un concurso de traslado específico dedicado a los del Estado que quieran pasarse a la comunidad autónoma de Asturias. Y esos son los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, y es el destinado. Y evidentemente el destinado es voluntario. Aquí a nadie se le obliga, a participar en esos procesos. Por lo tanto, es muy distinto uno y otro. Bien, ahora lo que tenemos que ver es lo siguiente. Ya sabemos cuáles son los transferidos y cuál es el destinado, y vamos a ver, tenemos dos administraciones. Tenemos una administración de origen y una administración de destino. Pues dice, ¿qué es lo que pasa en esas dos administraciones? Dice, se mantendrán en esta situación en el caso de que por disposición legal de la administración a la que acceda se integran como personal propio de esta, que se integra. Es decir, ya imaginaros, el del Estado, vamos a poner el ejemplo, el Estado ha pasado a una comunidad autónoma, a la comunidad autónoma Andalucía. Perfecto.
Bien. Vamos con el funcionario, vamos con el punto 2, está dedicado al funcionario transferido y, como estáis viendo, el punto 3 al funcionario destinado. Y aquí lo que es criticable es que no le ha puesto etiqueta, porque empezamos a leer el 2, empezamos a leer el 3 y no nos estamos dando cuenta de que estamos hablando de dos situaciones muy distintas. Pues bien, dice, los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas, y aquí utiliza la palabra transferido, se integran plenamente en la organización de la función pública de las mismas, de las comunidades autónomas donde ha ido, Andalucía, y se halla en servicio activo en Andalucía. Es decir, está, claro, no puede estar en servicio activo en dos. Está en servicio activo en Andalucía y en servicio en otras administraciones en el Estado. Ahora, en Andalucía, ¿qué es lo que pasa? Las comunidades autónomas, al proceder a esta integración de los transferidos como funcionarios propios, respetarán, hay un respeto a los derechos adquiridos, lógicamente, de donde viene. No es una tabla rasa, borrón y cuenta nueva, ni mucho menos. Los derechos adquiridos de su carrera se los tienen que respetar el grupo y subgrupo del cuerpo de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición de carrera que tuvieran reconocido en el Estado. Eso se lo tiene que respetar la comunidad autónoma. Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la administración pública de origen y fijaros esto, como si se hallaran en servicio activo. Realmente hay un autor que dice que esta es la única situación donde se está en servicio activo en dos administraciones al mismo tiempo, pero entenderme, lo dice de una manera un poco entre comillas. Lo que pasa es que le cambia el nombre y el nombre es servicio en otras administraciones públicas en el Estado. En activo en Andalucía, pero transferido en el Estado. Y después dice, y se reconoce la igualdad de todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de la procedencia. Bueno, ya hemos visto los transferidos. Esta frase de que mantienen todos sus derechos en la administración pública de origen como si se hallaran en activo, tiene una explicación histórica. Y es curiosa, porque esto viene de la Constitución de la República, de la Constitución republicana del 1931. En esta Constitución republicana del año 31 pasó lo mismo. Estaba Cataluña, estaba el País Vasco, Galicia y también habían procesos de transferencia de los funcionarios. Lo que pasa es que en aquella época convulsa, los funcionarios que eran transferidos tenían el miedo en el cuerpo, porque podían pensar perfectamente que la República pudiera fracasar y volver otra vez a una especie de restauración monárquica, que fracasara la República. Y claro, no hablaban de balde, porque tenemos que tener en cuenta que la primera República Española duró 6 o 9 meses, creo. Y en esa primera República Española, cuando se fue Amadeo de Saboya de España, en esos 6 o 9 meses hubieron algo así como 9 presidentes de gobierno distintos. Así que imaginaros si era convulsa. Y en el periodo republicano, pues evidentemente también la cosa no estaba muy calmada, vamos a decirlo así. Entonces esos funcionarios tenían miedo. Y entonces arrancaron para quitar, ¿qué técnica utilizaron para quitarle el miedo ante esa transferencia? De que fracasara la República, perdieran la condición de funcionario catalán y entonces se quedaban en el aire. Pues la solución fue esta: mantienen todos sus derechos en la administración pública de origen del Estado como si se hallaran en activo, de acuerdo. Y con esto se les quitó el miedo. Pues esa solución del año 31 es exactamente la misma que cogió la del 84 y que hoy ha venido al revés, la misma solución. Bueno, vamos ahora con los funcionarios destinados. Los funcionarios destinados, estos ya son voluntarios. Esto a nadie le obliga a participar en un concurso de traslado, porque está hasta las narices, estoy hasta las narices de mis compañeros, no los quiero ver más, quiero cambiar de aire, me voy a otra administración, me voy a la comunidad autónoma de la región de Murcia, me voy a ir a ver qué es lo que pasa, que seguramente cobrará más. Bien, esto es otra cosa distinta. Dice, los funcionarios de carrera en servicio en otras administraciones que se encuentran en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante sistemas de provisión. Normalmente el sistema de provisión va a ser o la libre designación, porque hay un fichaje de la comunidad autónoma, o el participar en un concurso. Se rigen por la legislación de la administración donde están destinados, es decir, Andalucía, la región de Murcia.
y conservan su condición de funcionario en la administración de origen. Como estáis viendo, aquí tampoco se les quiere meter el miedo en el cuerpo. Y con esto, al conservar su condición de funcionario en la administración de origen, eso sí, no como si estuvieran en activo, como el anterior, pero siguen siendo funcionarios del Estado. Y además tienen un derecho de arrepentimiento, pueden retornar en cualquier, igual que los anteriores también pueden retornar, tienen derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen en esta última. Es decir, bueno, mi experiencia por Andalucía no ha sido buena y quiero volver a ser funcionario del Estado. Pues esperaré a que salga el concurso de traslados del Estado, participo y me vuelvo a ir. Y bueno, y el tiempo de servicio en la administración pública en la que estén destinados se les computa como servicio activo en su cuerpo de escala origen. Es decir, que el tiempo que está pasando les cuenta pues para progresar en la carrera. Y bueno, pero en un momento dado pueden volver. Ya digo que pueden tener ese retorno. Por lo tanto, a partir del punto 4, esto ya es común a todos, tanto a los transferidos como a los destinados. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la administración de origen, procedente de esta situación, obtendrán el reconocimiento profesional del progreso alcanzado en la comunidad autónoma, su efecto sobre la posición retributiva, es decir, habrán ido, pues a lo mejor si han progresado en complemento de destino, en grado personal consolidado, en trienio, todo esto se lo tienen que reconocer. Y la manera del reconocimiento, pues eso evidentemente, porque tienen que ser homogéneos, esa homogeneidad se ha alcanzado mediante los convenios de conferencia sectorial o otros instrumentos de colaboración. Y si el convenio o esos instrumentos no han dicho nada de cómo se tiene que acoplar, cómo se tiene que hacer ese reconocimiento mutuo homogéneo, pues entonces es la Administración del Estado, la de reingreso, la que lo decide. El reconocimiento lo realizará la administración donde va a ir a trabajar en definitiva. Y esto es una regla lógica. Bueno, ahora vamos a la excedencia. Vamos a la excedencia y, como estáis viendo, la excedencia tiene unas subexcedencias. Aquí hay 5, pero ya digo, como advierto aquí, en el Estado, aquí os he hecho el adelanto, en el Estado hay otras excedencias que no están aquí, como es la expectativa de destino, otras situaciones que no están aquí, la expectativa de destino, la excedencia forzosa, la excedencia voluntaria incentivada, la excedencia voluntaria por prestación de servicios en otro sector público, en fin, todas esas, como estáis viendo, no están aquí. Estas las veremos cuando veamos la función pública, la ley 30/84, en el tema correspondiente. Bien, entonces nos vamos a contentar con estas que no son pocas. Bueno, pues vamos a la primera. La excedencia voluntaria por interés particular. Esta excedencia es las antípodas del Sol. Es decir, es el planeta más alejado del Sol. ¿Por qué? Porque si el Sol es la plenitud de derechos y obligaciones, en la excedencia voluntaria por interés particular solo conserva un derecho y una obligación. Derecho a pedir el reintegro, el reingreso, y la obligación de pedirlo cuando pase el plazo correspondiente. Nada más. No cobra ni un duro, ni el tiempo le sirve absolutamente para nada. Esta excedencia voluntaria por interés particular tiene una particularidad, que se puede solicitar, pero puede que se declare de oficio. Y evidentemente, pues tiene un distinto régimen. Esperad un momento que están llamando. Perdóname un momento, que ahora vengo. Venga, ya estoy aquí, perdonad. Es que estaban llamando. Venga, pues os decía esto, que la excedencia voluntaria por interés particular puede ser de dos tipos, de solicitud o de oficio. Y cuando es de oficio es peligrosa, porque lo que realmente está guardando es una sanción.
Bueno, la excedencia voluntaria por interés particular se da para situaciones donde el funcionario quiere irse largo tiempo. Ya veremos que como mínimo serán 2 años. Dice, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular, y cuando dice que lo podrán obtener es porque lo han solicitado. Pero para poder irse de la función pública y refrigerar su mente y su espíritu, tienen que haber prestado servicios efectivos en cualquier administración pública durante un periodo mínimo de 5 años e inmediatamente anteriores. Por lo tanto, no creéis que es tan fácil pedir la excedencia voluntaria. Hombre, si llevo una antigüedad grande, en una palabra, el tiempo de 5 años es algo así como el tiempo del burn-out, del quemado. Es decir, yo ya con 5 años, ya en lo último, yo estoy quemado, me voy, voy a abrir un kiosco de pipas ahí en el barrio y voy a estar más contento que una Pascua. Vale, puede ser. Bueno, nos dice un periodo mínimo de servicio como requisito para poder solicitarla voluntariamente. Pero ahora hace falta responder a 2 cosas. ¿Cuál es? ¿Cuánto tiempo me puedo estar así? Porque este del mínimo de los 5 años es un requisito para pedirlo. Pero ahora tenemos, ya digo, que responder a la pregunta ¿cuánto tiempo puedo estar así? Bueno, dice, no obstante, las leyes de función pública que se dicen en desarrollo de este estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios. Es decir, que las comunidades autónomas de 5 años lo pueden acortar. Agrandar no, pero acortar sí. Y, por ejemplo, aquí he puesto el ejemplo. En Canarias, Cantabria, Valencia, La Rioja, el periodo de servicios previos es de 3 años. Y fijaros, en Navarra y en Extremadura, que 2 años nada más. Bien, ahora, lo que os comentaba. ¿Y cuánto tiempo puedo estar así? Bueno, pues el EBET no lo dice. El EBET no lo dice. Y el periodo mínimo lo dice la ley 30/84, que es el que a nosotros nos van a preguntar, y es de 2 años. Pero, por ejemplo, en Extremadura y Galicia, 1 año. En una palabra, el que se pida una excedencia voluntaria por interés particular, primero tiene que reunir el requisito de 5 años en el Estado, son 5 años, y ya sabe que se tiene que tirar 2 años fuera de la función pública, como mínimo. De ahí a lo que pida. ¿Y el máximo cuánto? El máximo no lo dice ni el EBET, no lo dice el EBET. Y sorprendentemente, el decreto 365, que es el que lo tiene que decir y lo dice, establece una regla que es no superior al número de años equivalente al que el funcionario acredite haber prestado en cualquier administración pública, con un tope máximo de 15. Es decir, el número de años de servicio o con el tope de 15. Esto es lo que opina un sector de la doctrina. Pero hay otro sector de la doctrina que considera que no hay periodo máximo de permanencia. ¿Y esto por qué lo dicen? Esto lo dicen por la siguiente historia. Os voy a contar la historia que da origen a este problema, porque esto realmente es un problema. Voy a ver si lo encuentro aquí. A ver si lo tengo aquí. Vamos a ver. Sí. Mirad, el problema fue el siguiente. En la primera versión de la ley 30/84, que es la ley de medidas de función pública, que es en el Estado la que desarrolla el EBET, decía en su artículo, excedencia voluntaria, y en la letra C decía, podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los funcionarios cuando lo soliciten por interés particular, que es lo que estamos leyendo, y dice, y sigue diciendo, la situación prevista en este apartado C dice, no podrá declararse hasta haber completado 3 años de servicio efectivo. Antes eran 3 años, como estáis viendo, ha subido a 5, y decía, y en ella no se podrá permanecer más de 10 años continuados, ni menos de 2. Es decir, ponía un tope de 10 años. Bien, en el año 93, ese artículo 29 se modificó. Se modificó. Y entonces, allí pasó, de 3 años pasó a 5, que es el que hoy rige. Y decía
y no se podrá permanecer menos de 2 continuados, y la regla que está en el decreto 365, ni más del número de años equivalente al que el funcionario acredite haber prestado, es decir, número de años de antigüedad con el tope de 15. Después del año 93 de esta reforma salió el decreto 95, como estoy viendo, voy cronológicamente hablando. Sale el decreto de situaciones administrativas, ese que le hemos echado un vistazo en internet, que tenía 22 artículos que os comentaba, y dijo lo siguiente, en el desarrollo de esta versión. Decía, para solicitar la excedencia voluntaria por interés particular será preciso haber prestado servicio efectivo en los 5 años inmediatamente anteriores. Vale. Y estableció, por lo que dijo, y cada periodo de excedencia tendrá una duración no inferior a 2 años, que esta sí que rige, y decía, ni superior al número de años equivalente a la antigüedad, con un máximo de 15. Estableció esta regla. Bueno, hasta aquí, hasta el año 95, las cosas están claras, pero al año siguiente, en el año 96, se produjo una reforma del artículo 29 de la ley 3084 y dijo esto, que se tiene que estar para pedirla como requisito 5 años inmediatamente anteriores. Y después dice, y en ella no se podrá permanecer menos de 2 continuados. Y punto. Es decir, se comió esto. Esto se lo comió. Y entonces es donde precisamente surgió la duda. Que el legislador haya derogado en la ley 30/84, haya derogado lo de la antigüedad y como máximo 15 años de permanencia máxima en esta situación, unos lo interpretaron como que el legislador no había puesto tope máximo. Es decir, que la voluntad del legislador es que no hubiera tope máximo, que hubiera un mínimo de permanencia de 2 años, sí, pero que no hubiera máximo. Sin embargo, se derogó en la ley, pero en el artículo 16 no se derogó. Sigue vivito y coleando. Esto sigue vivito y coleando. Entonces, claro, volvemos a la discusión. Por eso os decía que esto, la duración máxima es controvertido. Para un sector opina que pese a lo que diga el decreto, sigue rigiendo lo del decreto. Pero otro sector dice que no, que era voluntad del legislador derogarlo tácitamente, y el que no se haya derogado tácitamente, eso es otro problema distinto. Eso habrá que pegarle un tirón de oreja al legislador, al regulador, pero que la voluntad de la ley es que no exista periodo máximo. Conclusión, que esto está así, Una cosa que es tan importante está así. Y bueno, y no os puedo decir nada más. Y bueno, pues dice que la concesión de la excedencia voluntaria por interés particular queda subordinada a las necesidades del servicio, y eso hay que motivarlo. Lo que quiero decir es que si me lo deniegan, me tienen que explicar por qué me lo deniegan, me tienen que motivar la denegación, y después que no podrá declararse cuando el funcionario se le instruya expediente disciplinario. Cuando haya expediente disciplinario, pues evidentemente no se puede ir a poner un kiosco de pipas por ahí fuera, no. El principio de inmediación, el régimen disciplinario lo vamos a ver inmediatamente después de este título, y no se puede ir a poner un kiosco de pipas. Tiene que estar presente en el expediente porque le van a estar pidiendo papeles, etcétera, etcétera. Lo que sorprende es que en otras situaciones administrativas también se prohíbe pasar a esta situación, por ejemplo, a la suspensión de funciones cuando incluso esté en un proceso penal, Y entonces, pues ya digo, lo que sorprende es que aquí la alusión a un proceso penal no esté contemplada. Solo lo habla del expediente disciplinario, que es administrativo, y no de un proceso penal. Y bueno, y ahora vamos a otra cosa distinta. Esto es distinto. Y el nombre de excedencia voluntaria por interés particular, desde luego, no le pega en nada. Primero porque no es voluntaria, porque esto obligatoriamente se le va a imponer. Y segundo porque no es interés del particular, sino esto tiene una naturaleza de pena, penal, sancionadora, muy fuerte. No es una sanción, pero tiene una característica nefasta. ¿Y esto por qué es?
Esto es originado por esto, por incumplir la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo que reglamentariamente se establezca. Pero no porque se haya ido antes de manera voluntaria, sino de cualquier otra situación. Imaginaros, ya hemos visto que el servicio activo tiene fuerza atractiva. Y esa fuerza atractiva se manifiesta en el deber de que cuando se haya acabado el periodo que yo estaba en cualquier situación administrativa y no he pedido el reingreso, me van a castigar con mandarme aquí, a la excedencia voluntaria por interés particular. A las antípodas. ¿Por qué? Para que no cobre ni un duro y no tenga ningún derecho. Y este es el castigo. Dice, procederá a declarar de oficio esta excedencia, que ni es voluntaria ni es por interés particular, cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo que se determine reglamentariamente. El plazo normalmente es un mes. Es un mes. Pues bien, aquí he puesto como comentario que las situaciones y plazos que conllevan esta situación, he puesto una tabla que lo veremos un poquito más adelante, la vamos a ver hoy, y la consecuencia de esta declaración de oficio es muy importante. Primero, que se va a tener que quedar congelado 2 años. Se va a tener que quedar congelado 2 años. Es decir, 2 años va a estar sin cobrar ni un duro. Y después, la no solicitud de reingreso conlleva la pérdida y después, si vuelve a no solicitar el reingreso cuando han terminado estos 2 años, conlleva la pérdida de la condición de funcionario. Nada más y nada menos. Esta es una causa de pérdida de la condición de funcionario que no habíamos leído en las causas de pérdida de la condición de funcionario cuando vimos esa parte. Bien, pues vamos con los efectos, ya digo, son las antípodas del servicio activo. Quien se encuentra en situación de excedencia por interés particular no debe ganar retribuciones, el tiempo no les vale para nada, ni a ningún efecto, ni ascensos trienios ni seguridad social. Y bueno, y después tiene que reingresar cuando se termine el periodo donde haya estado ahí con el kiosco de pipas, el reingreso al servicio activo. Mediante solicitud se puede hacer a través de la participación en concursos, en libre designación o adscripción provisional. Es decir, qué puesto de trabajo le van a dar cuando reingrese. Pues por participar en el concurso, porque se lo hayan llevado a la libre designación o por una adscripción provisional. Bueno, vamos a quedarnos aquí y vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Son y 25. Y bueno, pues dejo de compartir un momentico, paro la grabación.